Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor resucitado esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu Iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero, viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, pero el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los venceremos, entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Aleluya. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Aunque leemos el Evangelio después de la primera lectura, primero es el Evangelio y después la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y hay pocos días de diferencia entre la primera lectura y el Evangelio de hoy, o si queréis, un mes y pico de diferencia. El Evangelio es, en este caso, el relato de Marcos, de las primeras apariciones, muy escueto, muy simple. Marcos es así, es el primero de los evangelios a ser escrito y es muy rudo, es más corto que los demás, más esquemático. No quiere decir con eso que no sea importantísimo, claro que lo es. Y nos habla de este Jesús resucitado que se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos de Maús, a estos 2 que van por camino, que dice, y después se aparece a los apóstoles. Sabemos por los demás evangelios que se aparece muchísimas veces más, pero aquí es lo fundamental de ese día de Pascua, de ese día de la resurrección. Pero nos da un detalle, curiosamente, que no da en los otros evangelios, y es como Jesús lanza una reprimenda a los apóstoles el día de la resurrección por no haber creído a los que le anunciaban el evangelio, o sea, a las mujeres. Recordemos aquello que las mujeres en la resurrección son las apóstolas de los apóstoles, o sea, las que tienen la misión de ir a los apóstoles a anunciar la resurrección de Jesús. Ellas son las primeras que ven a Jesús resucitado y los apóstoles no hacen caso. Y allí viene la reprimenda de Jesús contra los apóstoles por no hacer caso al anuncio de las mujeres. Y así todo después les da esa indicación que después se repetirá y que será mucho más explícita el día de la ascensión. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda la criatura, a toda la creación. En la ascensión se nos dirá: y aquellos que crean, bautizadlos y enseñadles a cumplir lo que yo os he mandado, y acordaos que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio empieza esta misión, anunciar el Evangelio. Lo hemos visto a raíz de este milagro que hace Pedro al principio de la predicación cristiana, prácticamente muy poco después de Pentecostés, seguramente, aunque podría ser hasta el mismo día, pero seguramente algunos días después, seguramente una semana después. Y llega el momento en que los cogen los guardias del templo porque predican la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección, pero el problema grave no es este, es que empiezan a decir que ese milagro lo ha hecho Cristo, aquel que vosotros matasteis. Y entonces viene el gran problema, castigarlos porque dicen esto. Pero si todo el pueblo está con Pedro, si todos han visto el milagro, pues les prohibiremos que hablen de Cristo, que no puedan pronunciar este nombre. El problema de fondo, también de todas las épocas y de la nuestra igual. Prácticamente está prohibido hablar de Cristo
fuera de aquello que ya hemos decidido que se pueda hablar dentro de la Iglesia, o máximo en la asignatura de religión, aquellos que la hagan, y basta. Fuera de eso es tabú hablar de Jesús. Tanto es así que cuando si sale el nombre por lo que sea es la mofa continua, es el reírse de ello. Por eso de eso no se puede hablar ni en los parlamentos, ni en las universidades, ni en los foros públicos, en nada. Eso queda en el ámbito de lo privado. Se ha sacado a Cristo de todo. Ya los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. ¿Y qué hacen Pedro y Juan? Replican: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y entonces viene aquí lo que en el fondo es la gran mentira de nuestro tiempo. Cuando se nos habla tanto de libertades y de tantas cosas, pero en realidad la libertad solo para lo que quieren los poderosos, solo para lo que quieran los que mandan en el mundo de hoy. Y vienen a decir siempre una coletilla que es: Dios es cosa privada, Dios fuera, el bien y el mal tranquilos, os lo decimos nosotros. Todo lo que sea legal es bueno, todo lo que sea ilegal es malo. Y resulta que no es verdad. Todo lo que sea legal quiere decir que lo han aprobado los hombres, y quiere decir que puede ser bueno o malo. Y todo lo que sea ilegal lo han prohibido los hombres, y puede ser que sea bueno o malo. Que una cosa sea legal no quiere decir que sea buena. Es legal no hablar de Dios, no es bueno no hablar de Dios en sentido positivo. Es legal el poder matar a los hijos antes de nacer, no es moralmente ilícito ni bueno hacerlo. Es legal las uniones del mismo sexo y lo que queráis vosotros y cualquier otra aberración, pero no es moral. No porque lo diga el que manda pasa a ser legal. Lo explicaba muy bien aquel que será santo a partir de mañana, que es Juan Pablo II, cuando decía que cuando el Estado directamente legisla contra la ley de Dios y contra el bien íntimo del hombre, el Estado deja de ser legítimo y se transforma en una dictadura contra el hombre. Y él estaba hablando de nuestros sistemas políticos, no estaba hablando de África, no estaba hablando de otros sitios, sino de un sistema donde a Dios se le aparta para ponernos nosotros como dioses y pensar que podemos decidir lo que está bien y lo que está mal, sin ir al fondo del corazón del hombre, que es donde Dios nos ha puesto su ley y que nos hace ver claramente, cuando uno tiene el corazón libre de vicios, aquello que está bien y está mal, y entonces se da cuenta de lo que tantas cosas de hoy están a servicio de otros, que tantas cosas de hoy están en nombres de ideologías que no son el bien ni la verdad. Y volvemos a lo que dicen los apóstoles: ¿a quién hemos de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Y para el cristiano es evidente: Dios está por encima de los hombres, y los hombres duran muy poco, y van y desaparecen, y Dios queda para siempre, y nuestra vida tiene vocación de eternidad, de vivir con Él para siempre. Oremos al Padre que con su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte, por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por la Santa Iglesia, para que sea ante todos los hombres un testimonio de amor y de servicio, como lo fueron las primeras comunidades cristianas. Roguemos al Señor por todos los hombres, para que nuestros tiempos sean pacíficos y los gobernantes
logren superar con éxito los problemas que más perturban al mundo. Roguemos al Señor. Por los más pobres y los más débiles, por los enfermos, los moribundos, por los sometidos a prueba, por los no creyentes, roguemos al Señor. Por nosotros, para que, a ejemplo de la primitiva comunidad, sintamos la urgencia de vivir como hermanos y favorezcamos una comunidad de fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos y haz que experimenten siempre en sus vidas el gozo y la paz de Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, pero más, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Joan y Marcé, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.